Se da inicio a la causa rol 343-18 contenciosa, requerimiento de la Fiscalía Nacional Económica en contra de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional. Tiene la palabra la señora relatora. Muchas gracias, señor presidente. Doy inicio a mi relación dando cuenta de quiénes son las partes en este proceso. El requirente es la Fiscalía Nacional Económica, la requerida es la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, en adelante ANFP, y los terceros coadyuvantes de la Fiscalía en este juicio son la Organización de Consumidores y Usuarios de Chile, AC, y Blanco y Verde, SAP. La presentación de mi relación, en primer lugar, expondré la etapa de discusión, donde expondré el requerimiento de la Fiscalía, las presentaciones de los terceros coadyuvantes y la contestación de la ANFP, para luego remitirme a la etapa de prueba. Tal como indiqué, la Fiscalía Nacional Económica, Fojas 40, presentó un requerimiento en contra de la ANFP, imputándole a la ANFP infringir el artículo 3º, inciso primero del DL número 211, al exigir como requisito para ascender a la Primera División B del fútbol profesional chileno el pago de una cuota de incorporación que impide, restringe y entorpece la libre competencia en el mercado de espectáculos deportivos generados en base a los partidos del respectivo campeonato a partir del año 2011. Tal práctica configura una barrera artificial al ingreso de nuevos competidores al mismo y afecta significativamente la capacidad competitiva de los clubes entrantes en detrimento de la intensidad competitiva en el mercado referido. Respecto a los antecedentes del requerimiento, en primer lugar, la Fiscalía da cuenta de una investigación que antecede a la investigación rol número 2389 del año 2016, iniciada el 15 de diciembre de dicho año, a raíz de 4 denuncias relacionadas a las condiciones impuestas al Club de Deportes Valdivia para su ascenso a Primera B. Luego, la Fiscalía explica el rol de la ANFP como un organizador del fútbol profesional en Chile. Detalla que esta está constituida como una corporación de derecho privado, distinta e independiente de sus 43 miembros, y que cada división tiene un número limitado de miembros y funciona con una modalidad de ligas abiertas, lo que permite ascensos y descensos. Asimismo, la voluntad de la ANFP la determina el Consejo de Presidentes, compuesto únicamente por los presidentes de los clubes de Primera División y Primera B. Hago presente que el fútbol profesional se compone de la Primera División, o conocida como Primera A, Primera B y Segunda División, pero únicamente los presidentes de los clubes de Primera División y Primera B son los que participan en el Consejo de Presidentes. Los clubes de Segunda División no perciben excedentes o ingresos que la ANFP distribuya ni participan en este consejo. Respecto a los hechos, como yo ya he dado cuenta, la ANFP organiza los torneos del fútbol profesional y establece las condiciones para participar en ellos. Hasta noviembre del año 2011, el fútbol profesional constaba de 2 divisiones, Primera División y la Primera B. El fútbol amateur correspondía a la Tercera División. En ese momento, los clubes que ascendían desde la Tercera División al fútbol profesional debían cumplir una serie de requisitos, entre ellos el pago de una cuota de incorporación de 1.000 UF. Sin embargo, el 22 de noviembre del 2011 se propuso aumentar esta cuota al menos de 25.000 y finalmente el Consejo aprobó el aumento a una suma de 50.000 UF, introdujo una cuota de indemnización para quien descendiera de categoría por el mismo monto y además creó la Segunda División Profesional. A pesar de ser exigida desde antes, la obligación de pagar la cuota fue incorporada formalmente a las bases del torneo del año 2016 y 2017. Ahora, ¿cuáles fueron? En el momento de discutir la cuota, se establecieron algunas excepciones al pago de ella desde el 2011 en adelante. Estas excepciones ustedes las pueden ver en la lámina, pero básicamente consisten en una reducción del monto a pagar, ya sea pagando la cuota anterior de 1.000 UF o una reducción del 50% a los clubes que formaban parte del Consejo de Presidentes a la fecha que se votó la nueva cuota de incorporación, en caso de que descendieran a Primera B y volvieran a ascender, y esa excepción duraba 5 años. Para el mayor detalle les pido que por favor puedan revisar la lámina para el mayor detalle de las excepciones. ¿Cuáles fueron los objetivos del aumento de esta cuota? Bueno, de acuerdo a las actas, señala la Fiscalía, los objetivos eran proteger el patrimonio e inversiones de los clubes de Primera División y de Primera B, financiar indemnización de los clubes que descendían a través de la cuota de indemnización, cobrar por futuros ingresos del CDF que recibiría el club que ascienda. Asimismo, durante la investigación, señala la Fiscalía que la ANFP indicó que además esta cuota serviría para solventar gastos operacionales, inversión en fútbol joven y garantizar la capacidad económica del club que ascienda.
Como hechos fundamentales del requerimiento, entonces, tenemos que la NFP ha exigido el pago de una cuota de incorporación que impide, restringe y entorpece la libre competencia. Esto lo ha hecho desde el año 2011 a la fecha. Se han producido 7 ascensos a primera vez en este tiempo, en los que se ha aplicado ya sea la exigencia de la cuota de incorporación o las distintas excepciones que anteriormente detallé. La NFP además modificó las consecuencias para el caso de mora o imposibilidad de pago, estableciendo expresamente que el club que le habría correspondido descender de primera B se mantendría en esta categoría. Originalmente la consecuencia del no pago era que el club que no podía pagar no podía ascender, pero el cupo sería licitado para que alguien ascendiera, digamos. Sin embargo, esto nunca se aplicó y en el 2015 se decidió que si no se pagaba la cuota, el club que debería descender mantendría su categoría y el club que debería ascender no ascendería. Asimismo, la NFP estableció un nuevo monto de cuota de incorporación en noviembre del 2017. Según la FNE, el 2016, la ANFP habría encargado un estudio para evaluar los fundamentos de la cuota de incorporación. Aun cuando este estudio habría tenido algunos errores metodológicos y no entrega mayores justificaciones de la cuota, se decidió en este estudio, según señala la FNE, fijarla en un monto de 20.000 UF y la indemnización en 50.000 UF. Teniendo en vista dicho estudio, el Consejo de Presidentes decidió disminuir la cuota a 24.000 UF, tanto para la cuota de incorporación como la de indemnización, y además establecer algunas exigencias de pago respecto a esta cuota, y aplicar retroactivamente esta regla a Deportes Iberia, Deportes Valdivia y Barnechea. ¿Indemnización de 5.000 o 50.000? Era la propuesta del informe, eso no fue lo que finalmente quedó. La lámina dice que se disminuye la cuota a 24.000 UF, era la propuesta 5.000, era la propuesta del informe. Sí. Respecto al mercado relevante, la organización y funcionamiento del fútbol profesional en Chile, bueno, la NFP representa el fútbol nacional en todas las competencias internacionales, por tanto los clubes chilenos solo pueden optar a participar en las distintas competencias internacionales a través de esta. El financiamiento principal de los clubes es por los ingresos de la televisación de los partidos. Por esta razón, la NFP decidió explotar tales derechos, constituyéndose con un particular la sociedad del CDF. Por tanto, el mercado en el que incide la conducta, según la FNE, es el de los espectáculos deportivos generados en base a los partidos de fútbol del campeonato de Primera B. Son oferentes en este mercado los 16 clubes que pertenecen a Primera B y que se enfrentan en diversos partidos de fútbol. Por su parte, serían consumidores las personas que presencian de modo directo o remoto el partido, no existiendo sustitutos para estos espectáculos, debido a que éstas se identifican con algún club. Y una variable de competencia fundamental corresponde el nivel deportivo de un club. Para la FNE, la evidencia da cuenta que a mayor rendimiento del equipo, mejores resultados económicos obtiene, ya que se hace más atractivo el espectáculo. Con ellos, entonces, aumentan los ingresos por publicidad y la posibilidad de ascender a una división que otorgue mayores retornos. Respecto al mercado relevante geográfico, este correspondería al territorio nacional. Respecto a la conducta anticompetitiva, la FNE señala que la competencia deportiva está sujeta a la normativa de libre competencia en la medida que constituye una actividad económica. Con todo, se pueden establecer restricciones a esta competencia deportiva, pero estas deben ser razonables, necesarias y proporcionadas. La cuota de incorporación no cumpliría con este estándar y constituiría, sino, una barrera artificial al ingreso de nuevos competidores al afectar la capacidad competitiva de los clubes entrantes en detrimento de la intensidad competitiva en el mercado y, finalmente, de la calidad del producto ofrecido a los consumidores. Considerando los ingresos y patrimonio de los clubes de segunda división y que estos no tienen acceso a financiamiento de la banca tradicional, a juicio de la FNE resulta altamente probable que muchos de ellos no sean capaces de financiar la cuota de incorporación. Solo Deportes Iberia pudo pagar tal cuota. Esto daría cuenta entonces de un cierre de mercado porque se bloquea la entrada de nuevos competidores, o al menos hay un claro potencial para hacerlo. Es más, en el Consejo de Presidentes se habría mencionado que la cuota se trataría de un mecanismo para cerrar el mercado y que el alto monto de la cuota desincentiva la participación de equipos e inversionistas en categorías inferiores. Además, la cuota afecta la capacidad competitiva del entrante. Para pagar la cuota, los equipos tienen que comprometer sus ingresos futuros por un periodo de tiempo considerable, impidiendo que estos ingresos puedan ser invertidos en desempeño deportivo, en mejoras de plantel, en mejoras de infraestructura.
Un estudio que encargó la NFP, en este mismo estudio se reconoce que la cuota de 50.000 UF pudo haber producido problemas de sustentabilidad financiera en los clubes ascendidos a Primera B. Respecto al derecho, la práctica de exigir la cuota de incorporación en los clubes que tienen derecho a ascender a Primera B infringe el inciso primero del artículo 3 del DL número 211. En jurisprudencia de la Corte Suprema y de este tribunal, se ha establecido que uno de los objetivos de la libre competencia es la protección de la libre concurrencia o libertad del acceso al mercado. Es por esto que se debe imponer una sanción a la NFP, y para determinar la multa, que es una de las cosas que solicita la Fiscalía, se debe considerar la gravedad de la conducta debido a que la NFP habría conocido de la ilicitud de su actuar, el mercado relevante que se caracteriza por restricciones justificadas, por lo que la NFP como organizador debió tener especial cuidado de evitar el establecimiento de algunas restricciones adicionales, y habría que considerar que la única posibilidad de proveer espectáculos deportivos de fútbol profesional es a través de la NFP. Además, debería considerarse un efecto disuasivo de la conducta. Así, el petitorio de la Fiscalía es tener por deducido el requerimiento en contra de la NFP, acoger la tramitación y, en definitiva, declarar que la requerida ha infringido el artículo 3 del DL 211, ordenar el cese de la conducta imputada, imponer una multa de 5.000 UTA o el monto que el tribunal estime conforme a derecho, condenar a la requerida al pago de las costas. A fojas 364, el tribunal aceptó las solicitudes de ODECU y Club de Deportes Vallenar de tenerlos como partes coadyuvantes de la FNE en estos autos. En la presentación de foja 86 y de foja 212, ODECU señala que existiría una acción colectiva comprometida y que el conjunto de usuarios afectados serían aquellos que celebran actos de consumo para acceder a la prestación de servicios de espectáculo del fútbol profesional a través de la compra de entradas para asistir a los partidos o de la contratación de cable operadores que transmiten estos juegos. La NFP, al incurrir en los actos y conductas descritas, entonces habría afectado este interés común o colectivo, quienes además los consumidores carecerían de la información relevante para tener la libertad de acceder o contratar o adquirir los distintos servicios. Así solicita que se declare que la acción de la requerida afecta el interés colectivo de los consumidores y usuarios, se declare que la NFP es responsable de los hechos denunciados, condenándola al máximo de la multa que establece el decreto de ley número 211, se ordena a la NFP modificar su estatuto y reglamento a fin de garantizar la competitividad entre los clubes que prestan los servicios de espectáculo deportivo, eliminando las condiciones discriminatorias, arbitrarias y exclusorias, y se condenen costas. Respecto al Club de Deportes Vallenar, este señala que cualquier club mediano de la segunda división no puede pagar la cuota de 50.000 UF inicialmente establecida o bien los 24.000 UF establecidas hoy. La única solución para los clubes sería el endeudamiento, y los clubes de esta división no tienen acceso a banca, por lo tanto el único endeudamiento posible es a través de figuras de factoring con altos intereses. Por tanto, los clubes se ven imposibilitados de participar. Además, señala que el acuerdo de imponer esta cuota fue tomado por los incumbentes sin la participación de los clubes que efectivamente serían afectados por esta cuota. Así se produce un daño cierto, porque las 24.000 UF son un gravamen cuyo pago lesiona la capacidad económica y gestión comercial del club. El club debe destinar ingresos futuros en pagar la cuota, mermando gastar este dinero en otras cosas, como ya mencioné, mejor plantel o mejoras en sus instalaciones deportivas. Así, la única crítica que Deportes Vallenar le realiza al requerimiento de la Fiscalía es respecto a la definición del mercado relevante, porque dice que esta se debe ampliar, incluyendo no solo a la primera vez, sino que también a la segunda división, dado que la cuota afecta directamente a estos clubes. Finalmente solicita que se reconozca el acto exclusorio realizado por la ANFP y en definitiva se acoja el requerimiento y se deje sin efecto la obligación de pagar la cuota de incorporación y se sanciona a la ANFP por ejecutar un acto anticompetitivo y arbitrario que configura una barrera a la entrada infranqueable para todo actor que aspira a ser parte de la primera vez. A fojas 98, la ANFP contestó el requerimiento solicitando su total rechazo con expresa condena en costas. En primer lugar, señaló la incompetencia del tribunal, ya que el tribunal no se encontraría facultado para regular las normas que rigen el funcionamiento del fútbol. El requerimiento constituye un atentado contra el derecho de asociación y las normas dictadas en ejercicio de la autonomía gubernativa que tiene la NFP. Así se persigue anular su capacidad de autogobierno, buscando interferir a través de poderes públicos en su ámbito interno. ¿Cuáles serían, según la NFP, los errores del requerimiento?
En primer lugar, la cuota de incorporación no es imposible o extremadamente difícil de pagar, no produce liquidez o falta de capacidad. Ningún ascendido a primera B no ha participado en dicha división ni ha mermado el desempeño competitivo de estos clubes. Además, hay que tener presente que los clubes de primera B reciben dinero proveniente del CDF, por lo tanto sí tendrían liquidez para pagar la cuota de incorporación. Además, las declaraciones descontextualizadas, incompletas o contradictorias de representantes de clubes o miembros del directorio no pueden representar la voluntad completa de la ANFP. Y finalmente, el otro error fundamental del requerimiento es que, según la ANFP, el desempeño deportivo de un club no depende fundamentalmente del nivel de inversión, ni tampoco hay una relación directa entre estos dos elementos. Respecto al mercado relevante, indica que la definición hecha por la FNE confunde una actividad meramente deportiva y, por tanto, ajena al conocimiento de este tribunal con actividades económicas que puedan relacionarse con el deporte. Intencionalmente, además, se acota el mercado relevante proponiendo una definición a medida de la teoría para mostrar a la ANFP como un actor con mayor poder de mercado. Luego, hace un análisis de la posibilidad de autorregulación que tiene la ANFP. El requerimiento entonces atentaría contra este derecho y resoluciones de la Comisión Europea y jurisprudencia del Tribunal de Justicia Europeo y fallos de tribunales estadounidenses reconocen el derecho de autorregularse de las asociaciones o ligas deportivas. Además, la ANFP señala la ausencia del ilícito. La cuota de incorporación no tiene un objeto exclusorio ni anticompetitivo. La ANFP no tiene incentivos para excluir potenciales entrantes a la primera B ni disminuir su capacidad competitiva. En el evento que la ANFP hubiera tenido ese objeto, habría cerrado la primera B en vez de poner una cuota de incorporación. Además, se han dado distintas facilidades de pago a los clubes que ascendieron a primera B desde el año 2011, por lo tanto demuestra que hay un interés en que estos participen. Y el establecimiento de una nueva cuota de incorporación de 24.000 UF demuestra la ausencia de un objeto exclusorio de la ANFP. Además, el establecimiento de la cuota de incorporación no ha cerrado el mercado ni tiene el potencial para hacerlo. Como señalé anteriormente, ningún club ascendido deportivamente a la primera B no ha participado del campeonato. La cuota es financiable por los clubes que ascienden deportivamente a la primera B y la FNE confundiría en el análisis, ya que considera para sus cálculos los ingresos de los clubes de segunda división y no el valor presente de los flujos futuros de los clubes que ascienden deportivamente a primera B. Y finalmente los clubes sí tienen acceso a financiamiento a través de diferentes mecanismos como por ejemplo el factoring. El caso de Barnechea, que es el caso señalado por la Fiscalía como un club que no pudo pagar la cuota de incorporación, no se explica por el monto de la cuota, sino por la mala administración que habría tenido financiera este club, la mala administración financiera. Además, la cuota de apoyo o indemnización supone la recuperabilidad del monto de la cuota de incorporación y existe interés por ascender en clubes de segunda división y amateur. No hay evidencia de que algún inversionista no quiera seguir poniendo dinero en los clubes debido a la cuota de incorporación. La entrada a primera vez es altamente probable, oportuna y suficiente, por lo que se descarta que la cuota entonces constituye una barrera a la entrada. La teoría del daño, además de la Fiscalía, se basa en una falsa premisa de una relación directa entre la inversión en el plantel y el desempeño competitivo, pero, como señala la ANFP, la cuota de incorporación no ha afectado la capacidad competitiva de los clubes que han ascendido a primera vez y esa es la evidencia que dice que daría cuenta luego este proceso. El establecimiento de la cuota de incorporación no ha disminuido la calidad de la primera B, por lo que no existe un daño a los consumidores, porque no ha disminuido la intensidad competitiva en el campeonato y porque hay una venta importante del producto a distintas instituciones que dan cuenta de que sigue siendo un producto atractivo. En subsidio todo lo anterior establece la excepción de prescripción extintiva relativa a la cuota de incorporación de 50.000 UF. La acción para perseguir este ilícito se encontraría prescrito porque fue establecida mediante un acto formal de ejecución instantáneo el año 2011. Esto es más de 3 años desde la notificación del requerimiento y no correspondería confundir las conductas imputadas con los efectos supuestamente perniciosos de las mismas. En subsidio, la aplicación de la cuota de incorporación a Barnechea, Copiapó e Iberia ocurrió hace más de 3 años de la interposición de este requerimiento. Finalmente, la ANFP se hace cargo de la improcedencia de la sanción. La cuota de incorporación es completamente lícita
y el tribunal no podría convertirse en un regulador del fútbol, la multa sería improcedente e innecesaria, y en subsidio la multa solicitada transgrede los límites legales, se encuentra fundamentada en base a circunstancias que no concurren y su determinación desconoce circunstancias atenuantes, por lo que su cuantía es injusta y desproporcionada. La cuota de incorporación es inocua a la luz del derecho a la competencia, por los antecedentes que ya señalé, y no es necesario generar un efecto disuasivo en la NFP. En subsidio, la multa solicitada pondera incorrectamente este efecto disuasivo. La cuota de incorporación no ha generado beneficios económicos relevantes a la NFP, ni tampoco ha generado efectos anticompetitivos, cuestión que debería ser considerada al momento de establecer su cuantía. Y la NFP no ha sido condenada previamente por infracciones anticompetitivas. Por tanto, la multa es desproporcionada también según parámetros anteriores de este tribunal. A Fojas 562, el 10 de diciembre del 2018 se dictó la resolución que recibió la causa prueba. Esta resolución quedó firme a Fojas 573. En ella se fijaron como hechos sustanciales pertinentes y controvertidos los siguientes. Los pueden ver en sus respectivas láminas. Son 4 puntos de prueba con sus respectivos letras que especifican estos puntos de prueba. Luego de la etapa de prueba, bueno, se aportó prueba documental, pueden ver en las láminas la prueba documental acompañada por la Fiscalía, la prueba documental acompañada por la ANFP. Asimismo, hubo exhibiciones de documentos tanto de la Fiscalía, petición de la ANFP, esta consistió en la exhibición del expediente de investigación antes señalado, y una exhibición de BTR Comunicaciones S.p.A. a solicitud de la Fiscalía. Además, se rindió la siguiente prueba testimonial de distintos testigos presentados por la Fiscalía y por la ANFP. Además, don Arturo Salá vino en representación de la ANFP a absolver posiciones y se presentaron los siguientes informes detallados en la lámina, tanto por la Fiscalía como por la ANFP. Asimismo, se presentaron observaciones a la prueba. A Fojas 1945 lo presentó la Fiscalía y a Fojas 2181 la ANFP. Con esto doy por finalizada mi relación. Muchas gracias. Muchas gracias, señora relatora. Puede alegar el apoderado de la Fiscalía Nacional Económica por 30 minutos. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, buenos días. Con la venia del señor presidente del Honorable Tribunal, alego en representación de la Fiscalía Nacional Económica, solicitando se acoja el requerimiento formulado por este servicio en contra de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, ANFP. Honorable Tribunal, ya se señaló cuál es la acusación de esta Fiscalía en la relación. La Fiscalía sostiene que la ANFP debe ser sancionada por cuanto, mediante la cuota de incorporación, en definitiva lo que pretendió fue cerrar la categoría de Primera División B, afectando seriamente la capacidad competitiva del club que se veía expuesto a esta cuota de incorporación y, en consecuencia, también afectando seriamente la intensidad competitiva y la calidad del producto de esa división de fútbol profesional. Los hechos vinculados al establecimiento, al cobro, a la modificación de la cuota prácticamente no han sido controvertidos y no podrían serlo, honorable tribunal, si todos ellos constan en los distintos instrumentos, en las actas de Consejo de Presidentes que fueron aportadas al proceso por parte de la Fiscalía. Tales hechos, lo que sí dejan en evidencia, honorable tribunal, es absolutamente la forma arbitraria y errática que la ANFP ha tenido en relación al cobro y la imposición de la cuota. Y de esto, honorable tribunal, hay evidencia incluso en declaraciones que constan en nuestra investigación, en el acta de Consejo de Presidentes, por ejemplo, la declaración de Donaldo Corradosi, tesorero de la ANFP, el cual daba cuenta que esta cuota de incorporación en definitiva no estaba en ningún reglamento, en ningún estatuto, en ningún texto, que tampoco se sabía cuándo se cobraba, cuál era la consecuencia. Ese es el nivel de desorden, honorable tribunal, respecto a la conducta que se ha imputado por parte de la Fiscalía a la ANFP. No obstante esa circunstancia, el auto de prueba nos estableció la obligación, honorable tribunal, de en definitiva establecer la acreditación de determinados hechos concretos y específicos, específicamente en su punto de prueba número 2. El primero de ellos, la fecha desde la cual se cobra la cuota de incorporación. Y aquello se encuentra plenamente acreditado precisamente por el acta del Consejo de Presidentes de fecha 22 de noviembre del 2011, en el cual se estableció un aumento de la cuota existente hasta ese momento de 1.000 unidades de fomento hasta 50.000 unidades de fomento. Esto es prácticamente $2 millones a la época. Al respecto, una sola corrección, honorable tribunal, a la relación. Paralelamente a esa cuota de incorporación se estableció una cuota de indemnización, pero no por el mismo monto, por un monto menor de 25.000 unidades de fomento.
A continuación, también, honorable tribunal, esta misma circunstancia se encuentra acreditada por la declaración testimonial de don Felipe Muñoz, presidente de esa época de Deportes Copiapó, quien declaró ante el honorable tribunal y activo partícipe en el establecimiento de la cuota de incorporación, que ratificó que comenzó a cobrarse en el año 2012. Respecto a las excepciones, honorable tribunal, también las mismas actas del Consejo de Presidentes dan cuenta de las determinadas situaciones que, en definitiva, variaban la forma en la cual se aplicaba esta cuota respecto de a quién se le debía aplicar. Así, por ejemplo, se estableció que el club que ascendía el año 2011 únicamente pagaría 1.000 UFs, cual fue el caso de Deportes Barnechea. Enseguida, que el club que había descendido ese año, si volvía a ascender al año siguiente, también pagaría esa misma cantidad, cual fue el caso de Copiapó. Además, que los clubes que se encontraban dentro del Consejo de Presidentes que adoptó esta decisión, si bajaban y volvían a subir en 5 años posteriores, no pagarían los 50.000 UF, sino que serían afectados en la mitad, 25.000 UF, y eso se produjo en el caso de Puerto Montt. Y finalmente, los demás clubes que también fueron afectados, pero en este caso respecto de la totalidad de la cuota, fueron los casos de Iberia, de Bar Libia y de Barnechea el año 2017, para a fines de ese año establecer una modificación por parte de la ANFP en la monto de la cuota de incorporación hacia 24.000 UFs, que fue el caso de Melipilla durante ese año que se vio expuesto a esta cuota de incorporación también de carácter anticompetitivo. Al respecto, honorable tribunal, ese cambio, que también está incorporado dentro del punto de prueba, también se encuentra acreditado por el acta del Consejo de Presidentes del segundo semestre, 20 de julio del año 2017, en el cual se adoptó la decisión de rebajar la cuota de incorporación a 24.000 UF, estableciendo un monto equivalente como cuota de indemnización. Al respecto, la ANFP ha sostenido, probablemente sostendrá, que esa modificación en definitiva estuvo avalada por un informe de carácter técnico que pretendió establecer un aval económico al establecimiento de la cuota. El informe Econsul. Aquella situación, honorable tribunal, no es efectivo. El informe Econsul no estableció una justificación legítima para el cobro de esta nueva cuota. Y más aún, la sugerencia, el informe Consul, tal cual como fue advertido por el señor ministro, no fue la sugerencia que siguió la ANFP. El Consul sugirió una cuota menor y la ANFP estableció una cuota de 24.000 UFs, cuota superior a lo propuesto por esa institución. El último hecho que también se nos solicitó acreditar es su incorporación a las bases en el punto de prueba número 2. Al respecto, analizadas las bases, todas las cuales se encuentran agregadas en autos en los documentos que se exhiben a continuación, se establece que las bases de segunda división únicamente en el año 2016-2017 establecen esta exigencia de la cuota de incorporación. Aquello no sucede ni en los años anteriores ni, curiosamente, en los años posteriores al establecimiento de esta cuota. Entonces, ¿de qué se trata la controversia acá, honorable tribunal? Más que respecto de los hechos, se trata respecto del carácter anticompetitivo de esta conducta y del mercado en el cual que incide. Y posteriormente también brevemente haremos referencia respecto a la naturaleza de esta conducta. Vamos entonces al primer aspecto, el mercado. El mercado propuesto por parte de la Fiscalía es el de los espectáculos deportivos generados en base a los partidos de fútbol profesional de Primera B. La ANFP, en su contestación, aparece acá, nos ha cuestionado básicamente en relación a dos aspectos. El primero de ellos, que se trataría de una actividad netamente deportiva y que escaparía incluso al conocimiento del honorable tribunal. Aquella circunstancia, honorable tribunal, no es efectiva. Nos encontramos frente a un mercado de los espectáculos deportivos. En ella hay competidores que son oferentes de un producto, precisamente el espectáculo deportivo, que es demandado por los consumidores. Esa circunstancia le da el carácter de una actividad de carácter económico que es de conocimiento del honorable tribunal. Pero aún más, si analizamos el propio informe de Butelman Consultores, que fue elaborado a solicitud de la ANFP, como los demás informes de este proceso agregado, lo cierto es que parte de la premisa de que nos encontramos frente a un mercado de espectáculos deportivos como son los campeonatos de fútbol. Esta circunstancia desde ya permite desestimar una de las alegaciones de la ANFP, honorable tribunal, en el sentido que se carecería de competencia por parte de esta judicatura para efectos de la resolución de este conflicto. Pero aquello en todo caso ya fue zanjado anteriormente a propósito de la discusión de la medida cautelar establecida en favor del Club de Deportes Barnechea, que le permitió jugar el campeonato de Primera B al rechazar este tribunal la reposición formulada por estas mismas argumentaciones por parte de la ANFP. El segundo cuestionamiento, honorable tribunal del mercado, se relaciona a que él excluiría a un montón de otras actividades que también serían sustitutos respecto del seguimiento de los aficionados del fútbol a la Primera División B. Pero veamos lo que señala el propio informante de la ANFP y experto en Derecho de la Competencia y de Derecho de Deportes, el profesor Stephen Voss,
Él señala en un paper elaborado en el año 2002, que fue citado en nuestras observaciones a la prueba, que la ausencia de apoyo de unos determinados espectadores o aficionados a un club que tiene mal desempeño deportivo no implica que otro tipo de actividades como ir a ver a la tía o leer un libro o ir al cine formen parte del mismo mercado relevante. El mercado relevante sigue siendo el espectáculo deportivo. Y esta misma idea está reforzada, honorable tribunal, tanto en el propio informe que elaboró para efectos de este juicio por parte de don Stephen Voss, como en su declaración testimonial. No hay cambios en los intereses de los aficionados por una leve disminución de calidad. El aficionado, por esencia, es un aficionado fiel al seguimiento del espectáculo. En consecuencia, honorable tribunal, el mercado se encuentra adecuadamente definido. Y se encuentra adecuadamente definido por la naturaleza de la conducta que nosotros imputamos. Lo que se imputa es una barrera de entrada desde segunda división a primera división B. Pero si aún así consideramos, por lo tanto, que el mercado coincide precisamente en aquella categoría a la cual no se puede acceder, pero si ampliamos por un minuto esta categoría a las demás categorías de fútbol profesional, primera división de las cuotas de las ligas internacionales, el carácter anticompetitivo de la conducta es exactamente el mismo. El club de segunda división no puede acceder a primera vez, pero obviamente tampoco puede acceder a las ligas subsecuentes. ¿Y aquello por qué es así? Porque, bueno, la ANFP es el único organizador del fútbol profesional chileno. No hay otra liga, no hay otra posibilidad de participar en ello. Entonces, despejadas, honorable tribunal, a nuestro juicio, las dudas respecto del mercado relevante, lo cierto es que corresponde analizar entonces el carácter anticompetitivo de la conducta. Y al respecto, lo que se propone, honorable tribunal, es la utilización de un test de razonabilidad, que va en coherencia con la jurisprudencia de este honorable tribunal en el análisis de las conductas de carácter unilateral y que con ciertos matices, el mismo test que propone el informe del profesor Voss elaborado para la ANFP. Aquello no significa, honorable tribunal, que en este caso verse, digamos, sobre la acreditación de prueba de derecho extranjero como se pretendió por parte de la ANFP a propósito de la admisibilidad de una prueba testimonial. Más bien es una invitación al análisis de la anticompetitividad de la conducta en atención a la experiencia comparada, dada la inexistencia o ausencia de pronunciamientos recientes de este honorable tribunal en el marco de los espectáculos de carácter deportivo. Y el primer paso que tenemos que seguir para efectos de ese análisis de razonabilidad es constatar si nos encontramos frente a una restricción a la competencia. Y no, como pretende el profesor Voss, si es que hay efectos significativos a la competencia. ¿Por qué? Porque bajo esa premisa, honorable tribunal, nos distanciamos de lo que resolvió este propio tribunal al momento de dictar el auto de prueba, en el cual se dispuso la existencia de efectos actuales o potenciales y también incluso de lo que establece nuestro decreto ley 211, que habla de conductas que afectan o tienden a afectar también este mismo bien jurídico. Lo anterior, honorable tribunal, en todo caso, no significa que la Fiscalía no haya acreditado efectos concretos respecto de la afectación a la competencia en este mercado. Entendemos que esos efectos sí fueron acreditados por parte de este servicio. En este contexto, ¿en qué consiste el carácter anticompetitivo de la conducta? En primer lugar, se establece una barrera de entrada que afecta el acceso de segunda división profesional a primera B. Que aquellos que sortean esta barrera de entrada, en definitiva, se afecta su capacidad competitiva una vez que ingresan a ese mercado relevante. Y enseguida, que como consecuencia de lo anterior, la intensidad competitiva de la categoría, en definitiva, disminuye la calidad del producto. Brevemente analizaremos cada uno de estos tres aspectos, honorable tribunal. Para entender la cuota como barrera de entrada, tenemos que analizar previamente una premisa que es característica de este mercado y que en la lámina que se exhibe en este momento está acreditada incluso con el propio anuario financiero de la ANFP, que es el carácter deficitario de los clubes de fútbol. Analicemos este documento que corresponde a los años 2015 a 2017. Lo cierto es, como se observa, honorable tribunal, todos los clubes, las tres categorías, tienen un resultado operacional de carácter negativo. Pero si uno efectúa un zoom únicamente a la categoría relevante para efecto de la barrera de entrada, esto es, a la segunda división profesional, honorable tribunal, y lo compara con la cuota que regía para cada uno de esos años, entiende por qué aquí nos encontramos frente a una barrera de entrada, honorable tribunal. Veamos el año 2015. Los ingresos de la totalidad de la segunda división profesional corresponden a cerca de un sexto del monto que debía pagar el único club que ascendía. Reitero, es una comparación no de los ingresos del club que asciende respecto de la cuota de incorporación, es una comparación del ingreso de toda la categoría. Evidentemente, en ese caso nos encontramos frente a una barrera de entrada. Y esto se
se evidencia o se hace más intenso, honorable tribunal, por otro factor también denunciado en el requerimiento, que es la imposibilidad de acceso a financiamiento bancario. Y no lo decimos nosotros, veamos lo que dice doña Ana Bull, que es del Club de Deportes Iberia. Cuando se vio expuesto a la posibilidad de pagar esta cuota de incorporación, señaló que tuvo que salir a buscar financiamiento bancario y que las puertas se cerraron, que no hay financiamiento bancario. Lo mismo señalaba también ya el año 2013 el entonces presidente de la ANFP, señor Sergio Jadue, respecto de que los clubes cuando van a la banca formal rebotan. ¿Y rebotan por qué? Por el desprestigio de esta actividad. Y la ANFP al respecto ha sostenido, bueno, nosotros estamos en condiciones y hemos acreditado que hemos dado créditos para efectos de solventar la situación y las deudas de los clubes. Pero lo que se encuentra acreditado en autos, honorable tribunal, es que el destino de esas platas, en definitiva, es para saldar deuda de clubes de primera B y de primera división. Jamás se ha establecido un crédito de la ANFP para efectos de que un club de segunda división pueda pagar la cuota de incorporación. Dadas estas características, veamos entonces cómo en los hechos, ya no en la teoría, en los hechos se ha constituido como una barrera de entrada. Desde ya la ANFP ha dicho, no, aquí no hay una barrera de entrada porque todos lograron participar en primera B. Y aquello no es exacto, honorable tribunal, porque en el caso de Barnechea se le comunicó mediante esta información que no podrían competir en primera B atendido el incumplimiento de la cuota de incorporación. Y únicamente fue la resolución de este honorable tribunal la cual decretó, acogiendo la medida cautelar formulada por Barnechea, que podía acceder a jugar en aquella división. Pero veamos qué pasó con los demás. En el caso de Iberia, ¿se constituyó esta cuota como una barrera de entrada? ¿Qué nos dice el propio presidente de la ANFP a propósito de su absolución de posiciones? Reconoce que Iberia se demoró prácticamente 2 años en pagar esta cuota de incorporación. Y nosotros sabemos, atendida la prueba evidenciada en autos y que se encuentra acreditada ante el honorable tribunal, que prácticamente fueron 4 años para saldar las deudas que tuvo que asumir con sus propios socios. ¿Qué pasa en el caso de Puerto Montt? Este oficio fue respondido por la propia ANFP. Nos señala que al año 2017, Puerto Montt mantenía un saldo de 120 millones de la cuota de incorporación. Y eso sin considerar, honorable tribunal, que Puerto Montt, como ya lo vimos, en virtud de estas curiosas excepciones que estableció la ANFP al establecimiento de la cuota, únicamente pagó 25.000 UFs y no la totalidad de 50.000. Y que además, como había descendido, había recibido la cuota de apoyo de 25.000 UFs. Eso no impidió que le fuera extremadamente difícil, en atención a los plazos que se demoró, enterar esta cuota de incorporación. El caso de Valdivia probablemente fue el caso más bullado y de conocimiento de todos los clubes integrantes del Consejo de Presidentes. Esta declaración corresponde a un dirigente de Deportes Santa Cruz, el que señalaba que es de público conocimiento que a Valdivia estuvo a punto de no subir, que le fue extremadamente conseguir la plata, era una barrera muy, muy grande. En consecuencia, honorable tribunal, lo que señalaba el propio presidente de la ANFP, don Arturo Salá, en el marco del Consejo de Presidentes, una cuota que es tan alta únicamente representa una barrera de entrada a nuevos clubes y constituye, por tanto, una mala práctica. ¿Qué sucedía con aquellos clubes que podían verse expuestos a esta cuota de incorporación, que participaban dentro de la segunda división profesional? ¿Qué nos dijo el representante de San Antonio Unido en el marco de la investigación? No tenemos ninguna opción. Si es que se nos da esa posibilidad, simplemente no ascendemos. ¿Qué nos dijo San Marco de Arica? Hasta ahí nomás llegábamos. ¿Y qué nos dijo Deportes Copiapó? Nosotros no tenemos ni 25.000 ni 50.000 UF. Entonces, atendido todos estos antecedentes, honorable tribunal, es razonable la conclusión del profesor Hernando en su informe que aportó a la Fiscalía Nacional Económica, que acompañamos junto al requerimiento, en el sentido de que constituye una barrera de entrada esta cuota de incorporación. A continuación, honorable tribunal, respecto del segundo efecto, del efecto de la cuota de incorporación como afectación a la capacidad competitiva del club que la recibe. Lo cierto es que para hablar de este efecto, honorable tribunal, tenemos que partir de una premisa, que a nuestro juicio es de todo sentido común, pero que inexplicablemente a nuestro juicio ha sido cuestionada por la ANFP, que es la relación entre la inversión y el desempeño competitivo. ¿Por qué invierte un club? Porque quiere mejorar su desempeño, honorable tribunal. Y esto, que parece de toda lógica, ha sido cuestionado por la ANFP. Suponemos que seguirá siendo cuestionado y ha sido sostenido así, tanto en el alegato como en su observación en la prueba, en la medida que tengamos la oportunidad, digamos, de analizarlas posteriormente a esta audiencia. Pero esta circunstancia, honorable tribunal, ya está establecida en el propio informe aportado por parte del profesor Voss, elaborado para la ANFP. ¿Qué nos dice el profesor Voss? Si un club se encuentra en una posición peligrosa respecto de descender de categoría, lo que debería hacer es invertir la totalidad de sus recursos en talento deportivo gerencial con la esperanza de evitar cualquier riesgo de descenso.
relación entre inversión y relación entre desempeño deportivo. Nuevamente, el presidente de la NFP, en su absolución de posiciones, consultado sobre si invertir recursos, en definitiva, aumentaba el desempeño competitivo, también se encuentra de acuerdo, también lo afirmó. La NFP ha pretendido, honorable tribunal, por la vía de ciertas excepciones, establecer un cuestionamiento a esta dinámica. Nos ha dicho, en el marco del proceso, que el caso de Leicester en Inglaterra y el caso de Cobresal dan cuenta de que no existe una relación entre la inversión y el desempeño deportivo, dado que estos clubes de pequeña inversión lograron, en definitiva, éxitos deportivos. Miremos, honorable tribunal, los titulares. Hablamos de un milagro, hablamos de que se hace historia, precisamente por el carácter excepcional de estos efectos. Y nosotros no estamos diciendo que cada vez que yo pongo 1.000 o 2.000 pesos más, me aseguro que el equipo va a meter un gol o va a tener 5 puntos más. Lo que establecemos es una relación, es una vinculación. Y esa vinculación es la que advierte el informe empírico que fue desarrollado por la Fiscalía, que tanto para el caso de Inglaterra como el caso de nuestro país, da cuenta de un efecto entre la inversión y el desempeño competitivo. Partiendo entonces de esa premisa, honorable tribunal, ¿cómo se afecta la competitividad del club por la falta o por la ausencia de esos recursos? Veamos qué significa la cuota respecto de los ingresos o de los gastos de este club. En el requerimiento se agregó este gráfico, y este gráfico es elocuente porque da cuenta de cuánto corresponde el gasto en salarios, honorable tribunal, en promedio de un año, la cuota de incorporación. Y vemos que en el caso de Primera B, la cuota de incorporación de 50.000 prácticamente duplica el gasto en salarios, que es el factor de inversión más importante de los clubes de cara al rendimiento deportivo. Eso es lo que significaba la de 50.000, el doble. La de 24.000 significa también una cuota excesivamente relevante, la totalidad de los ingresos anuales. En esa consecuencia, honorable tribunal, también fue advertida esa conclusión por parte del informe Econsult elaborado para la NFP al momento de rebajar la cuota. Él nos señaló que esa cuota pudo generar problemas financieros dentro de los clubes, pero también fue objeto de discusión en el marco de los consejos de presidentes. Veamos lo que dijo el representante del Club Santiago Wanderers. Dijo, en términos muy coloquiales, honorable tribunal, son sus palabras, que este club parte descuevado, que en el fondo no mantenía recursos para efectos de desempeñarse competitivamente dentro de la categoría, que iba a partir con una planilla de carácter bajísimo. ¿Y qué pasó con los clubes que se vieron expuestos, en definitiva? ¿Qué pasó con el rendimiento deportivo de ellos? ¿Qué nos dijeron en el proceso? Deportes Valdivia nos dijo que casi los hizo descender. Iberia Biobío señaló que tuvo que hipotecar su parte deportiva. En consecuencia, honorable tribunal, la análisis que realiza la NFP para descartar este efecto, básicamente fundado en el análisis que elabora el informe del profesor Voss, es incorrecto, porque el informe del profesor Voss parte de la existencia del desempeño de un club y cómo lo afecta el establecimiento de la cuota. ¿Qué nos dice? Constato algo. Ninguno de los clubes descendió el primer año, por lo tanto no hay afectación de su capacidad competitiva. Desde ya habría sido quizás mejor extender el análisis a 2, 3, 4 años, toda vez que, como vimos, efectivamente ningún club paga la cuota de incorporación dentro del primer año. Pero más aún, honorable tribunal, es un punto focal arbitrario. Podríamos haber establecido, bueno, ningún club desapareció, por lo tanto no hay afectación competitiva. O nosotros podríamos haber dicho, el club salió campeón, por lo tanto no salió campeón, por lo tanto hay capacidad. En definitiva, honorable tribunal, no es el análisis correcto a nuestro juicio. El análisis correcto que se debe efectuar es qué habría sucedido con ese club si no se hubiese visto expuesto al pago de la cuota de incorporación. Y habría podido invertir en jugadores, en infraestructura, en implementación, etcétera. Porque lo que se trata en este caso, honorable tribunal, es la comparación de un mundo sin cuota al mundo en el cual esta cuota de incorporación perjudica a los clubes entrantes. Finalmente, honorable tribunal, respecto del tercer factor de análisis, la reducción de la intensidad competitiva, también nuevamente el presidente de la NFP da cuenta de esa circunstancia. El nivel de los equipos incide directamente en la calidad del espectáculo deportivo. Esto nuevamente fue materia de discusión en el marco del Consejo de Presidentes. En este caso, un representante del Club de Deportes Universidad de Chile señalaba que el efecto de este asunto lo que iba a hacer era incidir en que se eliminaran los descensos. Y por vía de eliminar descensos, lo que nos señala es nivelar para abajo un campeonato totalmente depreciado sin interés. Lo mismo el representante de Deportes Arica, el campeonato no tiene ningún atractivo al descenso. ¿Qué nos ha dicho la NFP para cuestionar este efecto? Señala el informe de Butelman Consultores. Y Butelman Consultores analiza la intensidad competitiva únicamente en razón de un solo factor, de la incertidumbre de resultados. Pero la utilización de ese solo factor, honorable tribunal, lleva a las conclusiones que lleva ese informe, de señalar que en el fondo la intensidad competitiva del fútbol chileno es prácticamente equivalente a de los clubes más competitivos de
de las ligas más competitivas de Europa y que Primera B sería más competitiva que Primera A en el fútbol chileno. Luego, lo que deberíamos concluir es que Primera B es más competitiva que la liga española, la italiana, la alemana. Eso es lo que nos quiere hacer pretender, digamos, el análisis de Butelmann-Ansori. ¿Y por qué es erróneo entonces ese análisis? Porque desconoce un factor relevante, que es el talento deportivo. La inversión en talento deportivo para efectos de mejorar la calidad del espectáculo, de lo que se encuentra impedido, el club que se ve perjudicado y por añadidura, digamos, los demás clubes al saber que hay un club desmedrado en sus posibilidades de competencia. Entonces, establecido honorable tribunal el carácter anticompetitivo de la conducta, en los minutos que me quedan, corresponde efectuar el segundo nivel de análisis. ¿Cuáles son las justificaciones? Y si esas justificaciones son necesarias y proporcionales. Desde ya, la declaración honorable tribunal es que es un ejercicio complicado. Y es un ejercicio complicado porque la NFP, donde debió haber establecido las justificaciones, no lo hizo, que fue en la contestación. Sin embargo, uno puede encontrar determinadas justificaciones, honorable tribunal, a lo largo de este proceso, en las discusiones del Consejo de Presidentes, en el informe Econsul, que se estableció una aparente justificación, también en el informe que hizo una de las personas involucradas, el dirigente de Deportes Copiapó al respecto, en el informe Voss, en el informe Butelmann. En definitiva, honorable tribunal, numerosas justificaciones, muchas de esas contradictorias entre sí. Pero lo importante, honorable tribunal, a este respecto es efectuar el análisis respecto de la justificación de aquellas argumentaciones sostenidas por parte de la NFP. Y eso se hace en virtud de estos tres pasos. Si es que es legítimo, es necesario y es proporcional. Desde ya, el informe del profesor Hernando, si ustedes lo pueden revisar, que acompañó a la Fiscalía junto al requerimiento, se hizo cargo de todas las justificaciones que hasta ese momento habían aparecido en el marco de la investigación, señalando que ninguna de ellas aparecía proporcional o necesario para efectos de la imposición de la cuota en las características que se había establecido por la NFP. Y eso nos pareció un ejercicio de seriedad de cara al estándar de este test de razonabilidad que se propuso por parte de la Fiscalía. Algunas de las justificaciones, derechamente, honorable tribunal, a nuestro juicio no son legítimas. En el Consejo de Presidentes se señaló que una justificación era proteger el patrimonio de los clubes incumbentes, evitando que se invirtiera en segunda división profesional. Eso se dijo, para efectos de imponer la cuota de incorporación. Aquello no puede ser legítimo. Y tampoco nos parece legítimo cobrarle una especie de tarifa de acceso al club que asciende en base a los ingresos futuros del CDF. ¿Y por qué, honorable tribunal? Porque precisamente el club que asciende entrega sus derechos de transmisión, forma parte del espectáculo, entrega un insumo necesario para generar el espectáculo de transmisión televisiva. Por lo tanto, es absolutamente procedente que se le retribuya en base a esa entrega. Y por lo demás, si este fuera el fundamento, tampoco se entiende por qué desde el paso de Primera División B a Primera División A no hay una cuota de incorporación si efectivamente los ingresos son extremadamente superiores entre una categoría y otra. Por lo demás, honorable tribunal, la NFP en la última parte del juicio ha tratado de incorporar un nuevo antecedente que a nuestro juicio nada tiene de relación con estos autos, que es el pago que habrían recibido los clubes producto de la venta del CDF. Lo que nos quiere pretender hacer creer la NFP es que ese pago estuvo proyectado desde el año 2011, cuando se estableció esta cuota de afectación a cada uno de los clubes que se vio involucrada en eso. Aquello, honorable tribunal, no es efectivo. Algunas justificaciones, honorable tribunal, que pudieran ser legítimas, en definitiva, no se ha acreditado por la NFP que sea necesario. No se ha acreditado que sea necesario pagar una indemnización al club que desciende, y menos que esa carga se la tenga que llevar un solo club, honorable tribunal. Y tampoco una garantía de seriedad para el club que asciende, toda vez que la propia NFP cuenta con otros medios para llegar al mismo objetivo, como es la unidad de control financiero. Pero finalmente, lo que sí podemos estar seguros, honorable tribunal, es que ninguna de estas justificaciones es proporcional. Ninguna necesidad aparente justifica la imposición de una cuota que representa 2 o una vez los ingresos anuales del club dentro de la categoría que se pretende participar. Y lo que aparece en evidencia, honorable tribunal, es la falta de justificación. Y esto no lo decimos nosotros, veamos la declaración del versante del Deportes Naval dentro de la investigación. ¿Cuál era el objeto? Cerrar la división, que no hubieran ascensos ni descensos. Claro, pero eso en realidad es poco políticamente incorrecto ese asunto. Por lo tanto, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que nos dijo? Bueno, se colocan cuotas así imposibles, para que en los efectos sea lo mismo. Es lo mismo cerrar la división. ¿Y por qué es importante, honorable tribunal? Porque de cara a la jurisprudencia y este mismo tribunal, la inexistencia de justificaciones legítimas lo único que hace constatar es la anticompetitividad de la conducta. Y eso es lo que ha sostenido la Fiscalía. Señor presidente, únicamente en 2 minutos, que sé que me queda muy poco tiempo, la naturaleza jurídica que ha sido controvertida por parte de la NFP. Para estos efectos, acompañamos, previo a la vista de la causa, un informe elaborado por don Jorge Grunberg,
don Jorge Grunberg analiza y compara las conductas de ejecución instantánea de aquellas de carácter permanente y sostiene que para que se considere una conducta de carácter permanente se requiere una sucesión de actos vinculadas desde un punto de vista de una voluntad anticompetitiva, y que eso es lo que ha sucedido en el caso de la ANFP. Y no puede pretenderse, honorable tribunal, que únicamente las conductas colusorias o bilaterales son aquellas de carácter permanente. La propia jurisprudencia de este tribunal, en el caso, por ejemplo, de la Fiscalía contra LAN Airlines y LAN Cargo, sentencia ratificada por la excelentísima Corte Suprema, estableció que una conducta de carácter unilateral, como el cobro abusivo de precios, también se sigue ejecutando en la medida que no cesen estos cobros abusivos, que es la conducta que se ha imputado a la ANFP. Y por lo demás, si analizamos también el derecho europeo del informe del profesor Grunberg, también se establece un plan conjunto y un vínculo de complementariedad como ambos elementos importantes para la determinación de una conducta que se continúa ejecutando. Si uno analiza esta línea del tiempo del tribunal, que es lo que resumido en este alegato, en definitiva, la conducta no se agota con el establecimiento del año 2011, no se agota con el cobro individual para cada una, no se agota con la modificación del año 2017. Eso es una conducta que está constituida por una asociación de actos con una misma voluntad anticompetitiva. Y es esa la naturaleza la que determina que, a nuestro juicio, la excepción de prescripción de la ANFP sea improcedente. En consecuencia, honorable tribunal, en razón de todo lo señalado, solicitamos se acoja el requerimiento formulado por la Fiscalía Nacional Económica, que se imponga la multa de 5.000 unidades tributarias anuales o la multa que el honorable tribunal estime ajustada al derecho, y las demás peticiones contenidas en el requerimiento. Dejamos para efectos de la vista tanto nuestra presentación como minuta de alegato. Muchas gracias. Muy bien. Puede alegar el apoderado de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional por 30 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señor ministro. Con la venia, señor presidente, leo en representación de la ANFP. Señoras y señores ministros, hace poco menos de 2 semanas me tocó participar en un seminario organizado por la Universidad de Ibáñez. En este seminario se discutió acerca de qué protege el derecho de la libre competencia. Expusieron varias personas, incluyendo el señor fiscal nacional económico aquí presente, salvo el presidente de Conadecos, el representante de Conadecos, que se autodefinió como un hipster antitrust. Todos los expositores, también la Fiscalía, coincidieron que el derecho de la libre competencia no estaba para proteger a los competidores. Honorable tribunal, precisamente de esto se trata este caso. Esto es lo que se pretende en este juicio. La Fiscalía, en este caso, no busca cautelar el bienestar de los consumidores. Tampoco busca proteger o cautelar la eficiencia del mercado. La única motivación plausible de la Fiscalía en este proceso es ayudar a ciertos clubes que percibe como futbolísticamente más débiles. Es alcanzar una suerte de utopía igualitaria en nuestro fútbol. Hacer esto escapa a los fines legítimos del derecho de libre competencia, especialmente en un proceso de carácter infraccional contencioso, en que para castigar se requieren pruebas de una intencionalidad ilícita y de un daño a la libre competencia. No especulación. La Fiscalía nos dice ahora en su alegato que la clave de su caso es ver qué habría sucedido sin la cuota. Los llama a especular que Deportes Valdivia habría sacado 3 puntos más, 6 puntos más, habría sido campeón, Melipilla habría sacado 6 puntos menos. Eso es un llamado a especulación y no se rindió ninguna prueba a este respecto. Señores ministros, yo los llamo a ver la realidad, los llamo a ver la evidencia del proceso y a resolver en su mérito. Honorable tribunal, a continuación analizaré cómo el caso que ha planteado la Fiscalía está equivocado desde sus bases, ya que se sustenta en una concepción de mercado relevante que es ajena a la realidad. El requerimiento sostiene que el mercado relevante serían los espectáculos deportivos generados en cada partido del fútbol del torneo de Primera B. Sostiene también que cada uno de los 16 clubes que participa en este torneo sería un competidor individual desde el punto de vista económico y que la competencia se daría entre los clubes a través de su esfuerzo por ganar cada partido. En términos simples, nos dice que la competencia deportiva sería sinónimo de competencia económica. Sobre esta tesis se construye todo el caso de la Fiscalía. Pero esta tesis está equivocada. Existe abundante literatura. Y más importante, aparece con fuerza de la prueba rendida que competencia deportiva no es sinónimo de competencia económica. Los productos que se ofrecen a través de los torneos de fútbol profesional, por ejemplo,
derechos de transmisión, se generan a través de una colaboración económica entre los clubes. Barnechea, Santiago Wanderers, Unión La Calera, incluso Colo-Colo o la Universidad de Chile no ofrecen un producto por sí mismo. Eso lo explicaron varios testigos en este proceso, incluyendo los testigos de la propia Fiscalía. Ellos explicaron también cómo la competencia deportiva no busca dañar económicamente al rival. Si un equipo quiebra o se retira a mitad de un torneo, genera un desastre para los otros clubes, ya que no se puede terminar el campeonato como estaba originalmente programado. Esta lógica no es propia de una competencia económica, en que lo mejor que puede ocurrirle a un actor es que sus rivales desaparezcan. Este error elemental de la Fiscalía echa por tierra todo su requerimiento. Pero incluso si damos por buena la definición de mercado relevante que nos da la Fiscalía, su acción se sigue cayendo desde un inicio. ¿Cómo puede la Fiscalía sostener que hay poder de mercado en un negocio donde participan 16 actores y donde los primeros lugares van cambiando permanentemente? ¿Cómo puede la Fiscalía sostener que hay barreras a la entrada si por definición al final de cada torneo hay entre 2 y 3 entradas y salidas? 2 en relación a Primera A y 1 en relación a Segunda División. Más fuerte todavía, si la Fiscalía entiende que el producto es el espectáculo generado en los partidos del torneo de Primera B, ¿cómo puede seriamente sostener al mismo tiempo que este espectáculo no tiene sustitutos? Es de sentido común básico, y así lo explicaron varios testigos en este caso, que salvo para un grupo muy menor de hinchas recalcitrantes, un partido de Primera B puede ser sustituido por otro partido de Primera A, por otros partidos de ligas internacionales, por otros espectáculos deportivos o incluso por otras entretenciones. ¿La Fiscalía quiere acaso hacernos a todos creer que un partido de Barnechea, de Unión La Calera, de Puerto Montt, no puede ser sustituido por uno de Colo-Colo, de la Universidad de Chile, del Manchester United, del Barcelona, del Real Madrid? Esta idea que los partidos de Primera vez carecen de sustitutos es sintomática de un requerimiento que fue redactado sin poner los pies en la tierra. Y esta lejanía de la realidad se mantiene cuando analizamos otros elementos de la imputación, como es la teoría del daño anticompetitivo. La teoría sostiene que la garantía o cuota de incorporación sería una barrera artificial al ingreso de nuevos actores al mercado que definió. El alegato dice que sería un cierre del mercado. En subsidio, sostiene que ella afectaría la capacidad competitiva de los entrantes, dañando la intensidad del campeonato y, en consecuencia, la calidad del producto. Respecto de esta materia, no debemos olvidar, y lo recuerdo de nuevo, que este caso es un proceso contencioso de carácter sancionatorio. No es una consulta, no es una solicitud de recomendación normativa en donde se esté pidiendo al honorable tribunal revisar o diseñar las reglas del ascenso al torneo de Primera vez. Por ello, a la Fiscalía no le basta con teorizar acerca de cuál podría ser hipotéticamente el daño anticompetitivo. Debió probar ese daño y no lo hizo. Respecto de la tesis del bloqueo o cierre de categoría, como se dijo ahora en el alegato, desde que se instauró la regla cuestionada, siempre, cada año, siempre ha habido entrada y salida de clubes del torneo de Primera vez. Como dije, entre 2 y 3 por año. Desde que se instauró esta regla, el año 2011, siempre los clubes de segunda división que ganaron en la cancha el derecho a ascender han podido jugar el torneo de Primera vez. ¿Cómo podría darse por probado un bloqueo, un cierre, cuando la realidad de 7 años es que este bloqueo no existió? Y respecto de la potencialidad de bloquear, ¿es razonable recurrir a un análisis potencial hipotético cuando no se tiene evidencia del efecto empírico de una conducta? Pero si la realidad de 7 años demuestra que el efecto no se produce, es por lo menos forzado sostener que pudo ocurrir lo que nunca ocurrió. Esta realidad no pudo sino ser considerada por la Fiscalía. Y por eso creo que lanzó su tesis subsidiaria, al sostener que la cuota en realidad afectaría la capacidad competitiva de los clubes entrantes. Pura protección de un competidor. El preocuparse de igualar las fuerzas de clubes de fútbol no corresponde a un fin propio del derecho a la libre competencia. Como dijo el propio fiscal hace 2 semanas, no es correcto que nuestras autoridades de libre competencia busquen proteger a los competidores, mucho menos el desempeño deportivo de clubes de fútbol. Dicho esto, la realidad empírica, las pruebas demuestran que la cuota cuestionada
tampoco afectó la competitividad futbolística de quienes debieron pagarla. Consta en el proceso que ninguno de los 6 clubes que han debido pagar esta cuota han descendido a segunda división al año siguiente de su ascenso. Varios de estos clubes han tenido actuaciones destacadas, a veces peleando el ascenso e incluso los primeros lugares en el torneo de Copa Chile, donde deben enfrentar a clubes de Primera A. Desde el año 2011, 7 clubes de Primera B han bajado a segunda división. 7 clubes. Solo uno de ellos había pagado la cuota de incorporación. Fue el caso de Iberia, que descendió el año 2017. Sin embargo, en este proceso declaró la presidenta de Iberia, señora Ana Ull, en calidad de testigo presentado por la propia Fiscalía, y señaló expresamente que su descenso no fue por un problema financiero, sino que fue consecuencia de malas decisiones de carácter deportivo, en particular por enfocarse ese año en la Copa Chile, donde el mismo año llegó a semifinales, derrotando a Colo-Colo en los 2 partidos de cuartos de final. La declaración de la señora Naúl no podía ser distinta, dado que Iberia no gastaba menos en plantel y cuerpo técnico que el promedio de los otros clubes de Primera B. Sostiene luego la Fiscalía que la cuota en realidad afectaría la intensidad del campeonato. Honorable Tribunal, todos los testigos que declararon este punto, todos, sin excepción, los de esta parte y los de la Fiscalía, señalan que esto no es efectivo. De nuevo, la señora Naúl preguntaba por el honorable tribunal, nos dijo que todos tienen equipos competitivos que luchan por ascender. El señor José Gandarillas, también testigo de la Fiscalía, preguntado acerca de los resultados de Deportes Valdivia en el último campeonato, respondió con orgullo que terminó en el 4º lugar, precisando al menos 2 veces que la posición en la tabla dependió principalmente de su gestión deportiva más que del gasto en plantel. Sobre esta materia encargamos un informe empírico a Butelman Consultores. Dicho informe partió de la misma premisa en que se sustenta el caso de la Fiscalía. Esto es que la intensidad competitiva de un campeonato se determina en base a la incertidumbre de los partidos. A mayor incertidumbre, mayor competitividad. ¿Y cuál fue el resultado de este trabajo empírico? Que el nivel de competencia en los torneos de Primera B no ha disminuido en lo absoluto desde el año 2011, siendo incluso más alta que en los torneos de Primera A. Respecto del efecto del gasto en fútbol, en las probabilidades de quedar en los primeros lugares en el torneo de Primera B, este estudio concluye que en dicho torneo el gasto no tiene influencia significativa y que existe poca dispersión de gastos entre los clubes. Esto lo reconoce la propia Fiscalía en su escrito de observaciones a la prueba. Finalmente, la Fiscalía nos dice que una menor incertidumbre afectaría la calidad del producto. Como dije, no se probó que la vigencia de la cuota haya afectado la incertidumbre de los resultados. Sin perjuicio de esto, debemos cuestionarnos si es verdad que la calidad del producto fútbol depende principalmente de la incertidumbre de los resultados. Considero, honorable tribunal, las ligas de los 4 últimos países campeones del mundo, que son Francia, Alemania, España e Italia. En estas ligas los torneos son ampliamente dominados por 1 o máximo 2 clubes. En Francia, el PSG ha ganado los últimos 6 de los últimos 7 torneos. En Alemania e Italia, Bayern Múnich y Juventus han ganado los últimos 7 torneos. En España, 14 de los últimos 15 torneos han sido ganados por el Barcelona o por el Real Madrid. ¿Puede seriamente sostenerse que las ligas de Francia, Alemania, España e Italia ofrecen un mal producto a los consumidores? No hay que saber mucho de fútbol para responder con un rotundo no. Pero hay otras formas de saber si el producto se ha deteriorado. ¿Y cuál es la más obvia? La más obvia es mirar cuánto está el mercado dispuesto a pagar por el mismo. La principal fuente de ingresos de los clubes en Chile son los derechos de transmisión que distribuye el canal del fútbol CDF. Si el producto se hubiese deteriorado, uno esperaría que lo mismo ocurriría con el valor del canal del fútbol. ¿Y qué ocurrió? El año 2011, mismo año en que se acordó la cuota cuestionada, la auditora Price ya valoró el CDF en $600 millones. Esto no estaba proyectado, como dice la Fiscalía, era realidad, $600 millones. Resulta que el año 2018, exactamente el mismo año del requerimiento, el CDF se vendió en aproximadamente $2.400 millones. Es decir, en el periodo de vigencia de la cuota se valoró en un 400%. ¿Es compatible esta realidad con un deterioro del producto que ofrece el CDF? Por supuesto que no. Y hay más. Si uno analiza la acusación de la Fiscalía desde un punto de vista de los incentivos, también resulta inverosímil.
¿Qué incentivos podría tener la ANFP o los miembros del Consejo de Presidentes para deteriorar el producto que ofrecen? Obviamente ninguno. Al contrario, consta en el proceso una serie de actuaciones de la ANFP que son incompatibles con un ánimo exclusorio o con una intencionalidad de deteriorar la calidad de los campeonatos. ¿Quién que desee excluir a un competidor por la vía del ahogo financiero, como se ha planteado, al mismo tiempo le va a dar ayuda financiera al mismo competidor? Pregunto esto porque la ANFP ha permitido a todos los deudores de la cuota, sin excepción, pagarlas en parcialidades a plazo sin intereses. Lo pregunto porque en los últimos 7 años la ANFP ha gestionado gratuitamente 2 créditos bancarios por aproximadamente $1 millón para cada club en beneficio de todos los participantes de primera vez, incluyendo las supuestas víctimas del ahogo financiero. Lo pregunto porque en el mismo periodo la ANFP ha disponibilizado y otorgado de su patrimonio créditos sin intereses en beneficio de estos mismos clubes. Lo pregunto porque en el mismo tiempo la ANFP ha invertido alrededor de 3.000 millones de pesos anuales en el desarrollo del fútbol joven de todos los clubes, incluyendo las supuestas víctimas del ahogo financiero. Además, en la ejecución del programa Crece, en 2018 se destinaron alrededor de 3.500 millones, esto es más de 100 millones por club, al desarrollo de su infraestructura deportiva para el fútbol joven. Estas acciones, entre varias otras que constan en el expediente, demuestran que la ANFP, lejos de comportarse con un ánimo exclusorio o con una intencionalidad de deteriorar los campeonatos que organiza, se comporta con un ánimo paternalista y hace un esfuerzo enorme por apoyar a los clubes y por mejorar la calidad de los torneos. Pese a que se ha demostrado que no existe intencionalidad ilícita y que el daño anticompetitivo tampoco se ha demostrado, es razonable preguntar si la cuota tenía justificación. Y tanto esta parte como la propia Fiscalía rendimos pruebas que demuestran que sí la tenía. Hasta el año pasado, cuando un club ascendía a primera vez, automáticamente se hacía propietario, y esto es muy importante, se hacía propietario del CDF, un club que ascendía a primera vez. Esta transferencia de propiedad evidentemente tiene un valor económico, si la propiedad no se regala. ¿Cuánto? El año pasado el CDF fue vendido a Turner en aproximadamente $2.400 millones, y cada club de primera vez recibió al contado aproximadamente $3,1 millones. Pero no solo eso. Mientras se mantengan en la división, van a recibir por 15 años un ingreso mensual garantizado, solo por CDF, un ingreso mensual garantizado de cerca de 90 millones de pesos. Es decir, los clubes que ascendieron a primera vez entre el 2011 y el 2018 pagaron 24.000 UF, menos de $1 millón, y accedieron a un pago de más de $3 millones y una renta garantizada mensual de más de $125.000. Este pago lo recibieron todas las supuestas víctimas de la conducta que se imputa en este proceso. Pero no solo eso, hasta la venta de CDF, dichos clubes, en su calidad de accionistas, de propietarios, recibieron ingresos que año a año fueron creciendo y que al 2017 y 2018 fue aproximadamente 50 millones de pesos mensuales, más cuotas extraordinarias de hasta otros 200 millones anuales. Así, por ejemplo, Deportes Valdivia, el club símbolo del caso de la Fiscalía, solo hasta la venta de CDF y sin considerar ingresos futuros e ingresos distintos a derechos de transmisión, había recibido más de $5 millones. Es decir, más que quintuplicó su inversión de 24.000 UF en solo 2 años, la quintuplicó. Si Valdivia hubiese pagado 50.000 UF, cosa que no ocurrió, habría multiplicado su inversión por 2,5 en los mismos 2 años. ¿Puede entonces decirse que la cuota es injustificada? Pero hay más. Incluso si obviáramos que los clubes al ascender a primera vez se hacían dueños del CDF y solo consideráramos los ingresos que recibían como accionistas del mismo y no otros ingresos, porque reciben otros ingresos como venta de entradas, auspiciadores, transferencias de jugadores o merchandising, la cuota resultaba completamente financiable. Recordemos que solo la mitad de la cuota debe pagarse al contado y el saldo en 12 cuotas sin intereses. Recordemos también que en caso de descenso, el club recibe las mismas 24.000 UF que debe pagar. Honorable Tribunal, ¿en qué negocio un entrante debe invertir 24.000 UF
la mitad en cuotas sin intereses. Le asegurado que en un año recuperará su inversión con creces. Y si le va mal y sale del mercado, le devuelven la plata. Probablemente en ninguno. Pero esto es aún más claro si consideramos que luego de la venta de CDF, el ingreso mensual garantizado casi se ha duplicado. Pero la cuota de incorporación tiene otras justificaciones. Como ya señalé, desde el punto de vista económico, el fútbol es una actividad colaborativa. Para ofrecer un torneo, todos los clubes se requieren, se necesitan recíprocamente, y los problemas financieros de uno afectan a los otros. Por lo mismo, si un club quiebra a mitad de temporada, el descalabro económico afecta a todos los clubes del campeonato. ¿Cómo se termina un campeonato si un club se retira en la mitad? ¿Qué se hace con los puntos ganados o perdidos por dicho club? Si un club no paga a sus jugadores, el problema es similar. Existe solo un sindicato en el fútbol profesional chileno. Por ello, los paros en el fútbol afectan simultáneamente a todos los clubes. Más aún, en la práctica, las obligaciones laborales morosas se persiguen contra el club deudor y simultáneamente en contra de la NFP, como ocurrió con la crisis de Deportes Concepción, que muy bien conoce el actual fiscal nacional económico, y en que la NFP tuvo que pagar sus deudas. Por este motivo, tal como explicaron este proceso don Arturo Salá y otros testigos de esta parte, y de la propia Fiscalía, la cuota de incorporación tiene una finalidad de garantía muy relevante. ¿Por qué? Porque ella permite asegurarse que los clubes que ascienden tengan a lo menos solvencia suficiente para financiar una cantidad equivalente a 12.000 unidades de fomento, que es lo que deben pagar al contado. La Fiscalía nos dice que dicha solvencia es mejor fiscalizarla, por ejemplo, a través de la unidad de control financiero de la NFP. Me sorprende esta idea viniendo de una Fiscalía que una y otra vez nos ha manifestado su preferencia por medidas estructurales por sobre la fiscalización de medidas conductuales. Dicha fiscalización no fue suficiente, por ejemplo, en el caso de Deportes Concepción. Sorprende también que la Fiscalía sostenga que los clubes no podrían acceder a créditos para financiar la parte que deben pagar al contado. Esto en circunstancias que, como consta en el proceso, la realidad es que los clubes sí han podido financiar la cuota, ya sea con créditos bancarios, con factoring, con aportes de inversionistas. Esto además de los créditos gestionados por la propia ANFP a que hice referencia. Este acceso a financiamiento obviamente se facilita cuando el deudor tiene un ingreso significativo garantizado y cuando tiene certidumbre que si le va mal y desciende, le van a devolver 24.000 unidades de fomento. En relación con este pago por descenso, su existencia también está justificada. Permite a los clubes que descienden cubrir las contingencias económicas que se les generan cuando dejan de percibir los ingresos garantizados del CDF. Y además, como explicó muy bien el profesor Stephen Ross, incentiva la inversión a largo plazo, dado que asegura a los clubes que incluso luego de un descenso van a recibir ingresos para poder solventar estas inversiones. Respecto a la justificación de la cuota, no debemos olvidar que durante la administración de don Arturo Salá se consideró que la cuota de 50.000 UFs era muy alta. Esto no quiere decir, como dije, que haya sido anticompetitiva. ¿Y qué hizo entonces la NFP? Contrató los servicios de una empresa de servicios, de prestigio, como es Consult, y le encargó un análisis y recomendación independientes. Dicho análisis fue revisado por una comisión de presidentes integradas, entre otros, por el testigo de la propia Fiscalía, don Felipe Muñoz, quien es MBA y profesor de Economía. Estos análisis se presentaron y se discutieron en el Consejo de Presidentes, que es un órgano colegiado, votándose finalmente por bajar la cuota, por bajarla sustancialmente, en línea con las recomendaciones de Consult y de esta comisión. Esta baja se hizo con efecto retroactivo, es decir, se devolvió o se condonó el saldo sobre 24.000 UFs que habían pagado o que debían pagar algunos clubes. La Fiscalía o el Honorable Tribunal podrán estar o no estar de acuerdo con el análisis de Consult y de la comisión referida. Sin embargo, creo que es incontrovertible la buena fe y la ausencia de intención exclusoria con que la NFP se comportó en esta materia. Quiero referirme al último punto respecto de la justificación de la cuota. La Fiscalía señala que sería injustificada porque no existiría en otros países. Pero ello no es así.
En el mundo existen casos muy exitosos de ligas cerradas. Por ejemplo, las ligas de béisbol, fútbol americano, básquetbol y fútbol en Estados Unidos, Canadá y México. En dichas ligas deben pagarse cientos de millones de dólares por participar. La Fiscalía en su informe critica este modelo porque sostiene afectaría la calidad del producto. Como si, por ejemplo, la NBA o la NFL ofrecieran un producto de mala calidad. Dicho esto, también hay casos de ligas abiertas en que los entrantes deben hacer inversiones relevantes para participar. Por ejemplo, en Inglaterra, para participar de la EFL Championship, que equivale a una segunda división profesional, el club que asciende debe contar con un estadio de primer nivel, lo que puede costar varias veces la cuota de incorporación que se paga en Chile. O en Colombia, si bien no hay cuota de incorporación, hay que pagar una suma relevante para acceder a los derechos de transmisión del fútbol. O en Argentina, se debe pagar una cantidad relevante a la ANFA por conceptos de organización de campeonatos. En lo que en Chile sí es único, es en su modelo en que los clubes eran los dueños del canal de televisión que transmite el fútbol. Y en que todos los clubes de primera B, sin excepción, todos los clubes de primera B reciben los mismos ingresos por transmisión, independiente de su aporte real o de los resultados que obtengan en la liga. Eso sí es único en el tribunal. Por todo lo expuesto, el requerimiento de la Fiscalía debe ser rechazado. Pese a ello, incluso si el Honorable Tribunal estimara que el establecimiento de la derogada cuota de 50.000 UFs fue una infracción al decreto ley, la acción para perseguirla estaría prescrita. Consciente de esto, la Fiscalía recurrió al ingenio. Primero, ha sostenido que la cuota era desconocida para los clubes de segunda división porque ellos no tenían acceso al acta donde se estableció. Y para ello se basan en el testimonio de José Gandarillas, donde dice que no sabía de la cuota cuando invirtió en Deportes Valdivia. Pero esto se demostró en el proceso, la prueba demostró que era falso, como señaló la testigo de la propia Fiscalía, señora Ana Bull, y otros testigos en este proceso. Los clubes de segunda división sí pueden acceder a las actas del Consejo Presidente. Más aún, consta que el 15 de diciembre de 2011, esta modificación se incorporó al reglamento de segunda división. Pero si lo anterior no fuera suficiente, a esta causa se ha acompañado abundantes notas de prensa que demuestran que el establecimiento de esta cuota fue informado de inmediato y en forma profusa por medios nacionales y por medios locales. Frente a esto, la Fiscalía recurre a un nuevo ingenio, que es sostener, a través de un informe en derecho, que la ANFP habría recurrido a una serie de acciones posteriores al año 2011, cuyo objeto único sería asegurar la efectividad de la cuota imputada. Curiosamente, entre estas conductas se señalan actos que van en sentido contrario, como dar facilidades de pago o reducir la cuota, o instrumentos que se remiten o repiten el reglamento de 2011 y que fueron además generados dentro del periodo de prescripción, como son las bases de campeonato. Y respecto de ellas, no es cierto, como se dijo, que hayan incorporado el requisito de pagar la cuota recién en el año 2016. Desde el año 2011, las bases hacen referencia expresa a los requisitos para ascender y que se encuentran en el reglamento y en el acuerdo del año 2011. Esto lo ratificó la propia testigo de la Fiscalía, señora Ana Bull, quien declaró que ya en 2014 la cuota estaba establecida en las bases del campeonato. Finalmente, incluso si el Honorable Tribunal decidiera sancionar a la ANFP, la multa que pide la Fiscalía es improcedente o a lo menos excesiva. Primero, porque la ANFP no ha obtenido beneficio económico alguno de la conducta. La cuota actual es idéntica al monto que recibe el club que desciende. Por su parte, el saldo a favor que había obtenido la ANFP cuando la cuota era superior al pago por descenso fue restituido a los clubes que lo habían pagado o condonado a aquellos que debían pagarlo. La multa es también improcedente porque la ANFP ha colaborado con la Fiscalía, ha colaborado con el Honorable Tribunal y ha actuado de buena fe. Según relató el testigo de la propia Fiscalía, señor Felipe Muñoz, la cuota que se estableció en 2011 se calculó en base a un análisis técnico que estuvo a su cargo. Más aún, la ANFP siempre ha estado dispuesta a dar facilidades de pago para permitir a los clubes que ascienden deportivamente participar del torneo de primera vez. Esto incluyó el caso de Deportes Barnechea, antes de su demanda. Y todavía más, la ANFP ha revisado su comportamiento. Encargó de buena fe un análisis técnico a expertos de primer nivel. Sobre este punto, creo que no es correcto que de entre varias centenas de declaraciones del Consejo de Presidente,
muchas divergentes, la Fiscalía seleccione solo algunas y las descontextualice para en base a ellas atribuir a la ANFP una suerte de intencionalidad corporativa contraria a la libre competencia. Esto equivale a decir que el Decreto Ley 211 protege a la industria nacional porque lo dijo un parlamentario en el trámite legislativo de su última modificación. Tampoco es correcto presumir intencionalidad en base a citas incompletas de declaraciones de don Arturo Salá destinadas a justificar una reducción de la cuota. Por último, la multa pedida es improcedente porque la ANFP tiene capacidad económica reducida. Pese a la buena gestión de los últimos 2 directorios que les tocó enfrentar una situación económica muy difícil, la ANFP sigue teniendo un patrimonio negativo. La ANFP no tiene fines de lucro y sus miembros no reciben remuneración. La ANFP gasta todos sus ingresos en organizar campeonatos, financiar el fútbol joven, el fútbol femenino y el desarrollo de infraestructura deportiva de los clubes. Estos esfuerzos buscan mejorar la calidad de nuestro fútbol, no empeorarla. Y entre ellos, el fútbol joven tiene especial relevancia. Cada año, alrededor de 10.000 niños, desde las divisiones sub-8, participan en actividades de fútbol financiadas por la ANFP. Cada año la ANFP invierte 3.000 millones en estas actividades, que incluyen alimentación, apoyo psicológico, desarrollo personal y deportivo. Además, destina otros 3.500 millones a infraestructura deportiva del fútbol joven. Esto no solo busca mejorar la calidad de nuestro fútbol, su impacto social es enorme y muestra un rol de la ANFP que es desconocido por muchos. Los niños que participan en estas actividades acceden a un ambiente sano de desarrollo personal y deportivo y tienen la posibilidad de crecer en una actividad que a muchos les permite salir de malos ambientes y de la marginalidad. La ANFP debe seguir organizando los campeonatos. Por lo mismo, aplicar la desmedida multa que está pidiendo la Fiscalía iría en directo detrimento de estas otras actividades. Iría en directo detrimento del mejoramiento de nuestro fútbol y del rol social que cumple la ANFP. Por todo lo señalado, solicito el rechazo del requerimiento con costa y dejo a disposición de los señores ministros copia de mi minuta y de la presentación PowerPoint, la que solicito sea agregada al expediente. Muchas gracias. Muy bien. ¿Alguna rectificación de hecho, Fiscalía? Solo de hecho. Sí, señor ministro, muy brevemente se señala por parte de la ANFP que el informe Budelman Consultores partió de la misma premisa que la acusación, que la intensidad competitiva es igual a incertidumbre, aquello no es efectivo. Se puede revisar el requerimiento en su pie de página 80 para la Fiscalía, intensidad es incertidumbre más calidad. Solamente eso. Muy bien. ¿El ministro tiene un par de repeticiones de hecho muy breves? ¿Y no adicional legal? Hay 2 que no dicen legal, si me lo permite. Primero, yo creo que fue un error de la Fiscalía, que habló de que los ingresos no eran suficientes para... que los ingresos de los clubes eran más bajos que la cuota. Eso es falso, no lo atribuye a mala fe, lo atribuye a un error. Solo los ingresos que provienen del canal del fútbol son muy superiores al valor de la cuota. Por lo tanto, me imagino que se equivocó la Fiscalía. Segundo, la Fiscalía dijo que no hay acceso a financiamiento bancario. Esto fue un tema discutido en el proceso, pero hay evidencia clara de que hay acceso a financiamiento. De hecho, estamos argumentando, abogado. pero una rectificación de hecho. De hecho, en las mismas actas de interrogación al presidente de Deportes Copiapó, que la Fiscalía no... En materia de interpretación de pruebas. Pero lo dicen expresamente, que hay acceso, y el presidente de Deportes Valdivia también dice que el acceso al leasing que accedió son condiciones de mercado que no causan ningún perjuicio. ¿Pregunta, ministro? ¿No? Se pone término hasta los 10. Muchas gracias. Gracias.